noches, sean bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y esta noche vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos y que tiene que ver con el costo de vida, el reajuste salarial, y vamos a tener todas las miradas sobre este tema. Vamos a hablar con representantes de gremios de trabajadores, con representantes del gobierno que hacen el estudio técnico tanto del índice de precios del consumidor como de la fijación del salario mínimo, y también vamos a tener la versión y la mirada de la Secretaría de Defensa del Consumidor, que tiene un índice de medición también de productos de la canasta básica. Vamos a empezar saludando a nuestros invitados en este primer bloque. Está con nosotros Bernardo Rojas, el expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, CUT-A. Bernardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos a las órdenes. Gracias a vos por estar con nosotros. Nos acompaña también Gerardo Parodi, secretario gremial de la Central Obrera y de Transporte del Paraguay, también dirigente del sindicato de Petropar. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas noches, Fito. Gracias por la invitación y a las órdenes. Hay un reclamo histórico que hacen las centrales sindicales respecto al índice de precios del consumidor, al estudio del costo de vida y a cómo se fueron fijando año tras año los salarios mínimos. Este reclamo viene principalmente de algunas centrales que plantean un déficit histórico. Bernardo, contanos cuándo empieza a darse ese déficit y cuál es el cálculo que tienen ustedes. ¿Cómo no? Podemos llamarle replay. Sí. Todos los años la misma historia. Es cierto. Y esa misma historia se repite porque el gobierno o los gobiernos no elaboran una política salarial para definir esta situación. Nuestros técnicos han elaborado un estudio de 34 años desde la caída de la dictadura y basado en los mismos estudios que hace el Banco Central. Y a diferencia del Banco Central, nosotros encontramos que hay un déficit de aproximadamente 35%, el 31 al 35% de pérdida del poder adquisitivo en estos años del salario del trabajador. Basado en el estudio del Banco Central. Correcto. O sea, el Banco Central dio en el año 99 un estudio del costo de vida de un aumento del 7%, pero el gobierno no aumentó el 7%. No, es que la pérdida viene arrastrando, pues. Entonces, sí. Por ejemplo, en el Banco Central nunca da el índice de inflación que corresponde. Siempre ellos falsean el informe. Y no es la primera vez que decimos esto. Por ejemplo, hay una inflación de 4 o 5% y el Banco Central dice hay una deflación del 0,1%. Pero ya puma, porque la hora de medición es lo mismo, la misma base de lo que ellos utilizan. Porque no hay una institución aparte del Banco Central que haga este trabajo. Entonces recurrimos otra vez a ello, pero su propio estudio a nosotros nos da un índice diferente. O sea que no puede ser jamás que en el Paraguay haya tanta pobreza sin inflación. La inflación es el resultado de la pobreza que existe. Y la pobreza es el resultado de los bajos salarios, del poder adquisitivo mediocre que tenemos. No podemos comprar, no podemos subsistir con el salario que nos da. Además, el Banco Central no tiene por qué meterse en este tema del salario. El Banco Central tiene que dedicarse a cuidar su política monetaria y punto. No meterse en el tema salarial, porque para nosotros eso es un perjuicio. Y siempre es así. Ahora nos dice que en el mes de mayo no hubo inflación, cero inflación. ¿Y de dónde sacan ellos eso? Que hay cero inflación cuando en las calles vos sentís que no hay cero inflación. Hay más. Lo que nosotros compramos, espero que los amigos del Banco Central, los técnicos, como el doctor Mora, por ejemplo, que es un buen técnico, espero que estudie un poco el informe que nosotros tenemos, que lo que compramos por 100.000
Hace 2 años ahora compramos por 400.000. Entonces, y eso no te miente porque es la realidad. Va a estar con nosotros Miguel Sí, Mora en el siguiente bloque para hablar justamente de ese tema. Gerardo, ¿ustedes cómo ven este tema desde la central en la que está, que tiene que ver con el tema del transporte? Y me imagino cualquier incidencia también les afecta a ustedes. Claro, totalmente de acuerdo con el presidente Bernardo. En su apreciación, nosotros hoy prácticamente el salario mínimo no alcanza al trabajador, porque imagínate, el trabajador, aparte del salario del 2.550.000 y monedas, se le tiene que descontar el 9%. Y uno va con el que te sobra, va al supermercado y prácticamente no trae nada. Aparte, 9% de IPS. El 9% de IPS que se te está descontando. O sea que prácticamente estás cobrando 2.200.000 y moneda. Entonces prácticamente no alcanza esto. Imagínate, se te descuenta 200, el 9% de IPS, te vas a IPS para consultar y no tiene ni un solo geniol. Aparte tenés que comprar, te vas al supermercado y hoy prácticamente no alcanza la realidad. Y como decía acá Bernardo, no sé de dónde o en qué planeta vive el gobierno o vive la gente del Banco Central, de que esto no tienen la realidad, no están palpando la realidad en los números, porque uno como trabajador se va, cobra vende sueldo mija, cobra prácticamente opa, más euros hace 3 bolsitas de mercadería con el PTI. Entonces subió un 100.000 guaraní, hoy prácticamente no es nada. Anteriormente, 4 o 5 años atrás, 100.000 guaraní era 100.000, pero hoy ya no es nada. Entonces la preocupación nuestra no solamente se basa en esto, en la suba del 25 al 30%, que estamos totalmente de acuerdo con Bernardo y con el estudio técnico, porque nosotros tenemos el mismo estudio prácticamente y estamos de acuerdo con los trabajadores, para que el trabajador tiene que tener un aumento entre 25 a 30% de aumento. El salario, Fito. Prácticamente con tapizado y prácticamente viven en un mundo de burbuja, seguramente esta gente del Banco Central que hoy están haciendo. Uno tiene que salir a preguntarle al ciudadano, al trabajador, que está cobrando ese 2.200.000 y algo más que le sobra. Ya esa objetivo se recuerda. Quiero decirle a la gente del Banco Central, quiero mirar el salario de ellos. Mirar el salario de ellos, esa gente que sale a hacer esa encuesta en la calle, a ver si ellos tienen el mismo salario que un trabajador, a ver si tienen la misma opinión. Ya se cobraba aquí las 2 millones y algo, hoy cómo va a tapizar el trabajador. Y aparte otra vez de eso, Fito, el trabajador, no todos los paraguayos están ganando salario mínimo. No, de hecho, es una minoría la que gana. Una minoría. Hay más creo que el 35-40%. 20%. Sí. 20% prácticamente. Y el resto, más de 1.800.000 paraguayos están en la informalidad, Fito. O sea, el gobierno prácticamente está aplazado en todo esto. Todos los gobiernos estuvieron aplazados en la situación del salario mínimo. O cobrar o ganar. Y ahora tú estás pisando cobrar de venir al salario mínimo. Ahora va a apoyar en negro. ¿Y qué pasa con quienes no ganan el salario mínimo cada vez que se da un reajuste, Bernardo? Porque estamos hablando de 20, 30% de trabajadores y trabajadoras que sí están formalmente inscriptos, ganan el salario mínimo o un poquito más y reciben, digamos, el reajuste. ¿Qué pasa con todo el resto de los trabajadores cuando se da un reajuste y ellos están en negro? Y resulta que hay un índice de cálculo del PNUD y de la OIT de que 8 de cada 10 trabajadores están en la economía informal. Y la economía informal se mueve también hacia arriba cuando hay un reajuste del salario. En realidad, cada vez que se anuncia un reajuste de salario ya suben los precios. Eso porque no hay una política de control de precios de la canasta básica. Se tiene que controlar con la canasta básica. Nosotros hemos planteado documentadamente, siempre a los gobiernos le hemos planteado esto. No puede ser que el Banco Central se base hasta hoy en cerca de 500 productos para calcular la canasta básica. Hay hay productos de cadenilla de oro, oreco, whisky, cigarrillo, paseo, vacación, yate. Es decir, eso no come el trabajador. El costo de vida para hacer realidad tiene que basarse en los productos que se consumen cotidianamente. Entonces,
el producto en la informalidad también gana. ¿Por qué, por ejemplo, vos te vas ahora mismo en Puerto Elsa y conseguís barato? Es decir, los precios que acá se cobran, ahí es 50% menos. Quiere decir que en el campo informal también hay esa especulación en el precio de los productos de primera necesidad. Y eso no se controla, no se puede controlar o no quieren controlar. Entonces, pero vamos a partir más de la base de que los cuidacoches son absolutamente informal. Y ellos también alzan un chiquitito su precio. Los que cobran así, lo que te dicen 5.000. Sí. Hay algunos que te dicen dame una propina. Pero en general el informal también va alzando de a poco su producto y se va generando una cadena ahí de suba en general en todos los niveles. Entonces la gente procura sobrevivir, subsistir por eso. Dentro de poco nosotros vamos a hacer una campaña de decirle a la opinión pública, vamos a comprar en Puerto Elsa, no vamos a comprar más acá. Entonces, ¿quién se jode? Y después me van a decir, y entonces van a atentar contra la industria, contra el empleo. Amigos, tenemos que comer. Y para comer necesitamos plata. Y si ustedes no son capaces de generar un salario justo, entonces tenemos que buscar, tenemos que rebuscarnos. La gente compra combustible de la calle. Dando a leña y un botaje, se compra combustible de la calle. Y eso el gobierno tolera. Y tolera tolera porque le conviene. Y yo no sé... Es como una válvula, digamos, sí, para eliminar la presión que hay. Yo me meto nomás en la cabeza de que el Banco Central tiene en cuenta los precios de Puerto Elsa para hacer su estudio. Digo Puerto Elsa para no irme más allá, porque voy a salir del límite de la frontera. Pero Puerto Elsa, Clorinda 2. Entonces, ahí los productos es la mitad del precio que se vende acá. Entonces, a mí me da la impresión de que el Banco Central mira esos precios y entonces en base a eso hace su estudio. Espero que no sea así. Vos decías, Gerardo, decía Bernardo que hasta los cuidacoches reajustan cuando hay, digamos, un aumento del salario mínimo. Y vos sos del sector transporte. Sí. A ustedes directamente un reajuste del salario mínimo impacta en el costo que tienen los transportistas. Claro, en todo, en todo. Sí. En el pasaje, imagínate si sube el combustible, sube el gasoil. Prácticamente el transporte, el trabajador o el patrón, el empresario, prácticamente su punto de partida es el gasoil. Si sube el gasoil, sube todo, sube el pasaje, tiene que subir el salario mínimo, que el salario del chofer, el del trabajador, pues no sube. O pues están estancados, Pepe. Entonces, o depende, a veces pesúa gasoil, pero la huellilla ve, dos huellillas pasaje, dos huellillas la canasta familiar, dos huellillas ve la combustible, o yupilla o yupipeite, pero huellilla ve, dos huellillas la combustible, dos huellillas la galleta, dos huellillas la azúcar. Dos huellas la canasta básica. Va este oñe estancado, bebé, ¿por qué? Porque ahora hay que o convenilla eso que ahora hay que la parámetro del gasoil, pero la no huellita ve pepetente o y como decía, ya sabe, compañero Bernardo, 2020 vengo 20% menos prácticamente Puerto Elsa pe barato ve curí la producto la ñandé paraguayo solo mitad oye surtido pe. Cuando un 53% con 2023 ve barato ve la producto. Ahora sabe cola y cola está tapizar trabajador informal, tapizar oía gina o corape sueldo mínimo na embuecho y que aguaco ape lastimosamente ñande supermercado, porque ñando la yiquepe ñande supermercado ñame en la fuente de trabajo a tapizar paraguayo veía. Pero no, el trabajador cuando le cuida otra salida, Fito. Donde hay otra salida, Jope Clorinda, Jope oye por Ecape, Frontera Jare, Brasil, prácticamente Ciudad del Este, me fue de Guazú, oye por Ecape, no recuerda, tiene ventaja, respira mi alma. Ya sabe, compañero Bernardo, ojo lo mitad de Clorinda, o cargar combustible en de Bahía, no está poniendo y salida. Entonces no hay una política del gobierno. A veces ya se entre meter la Banco Central, se amión de Iguay se muy para Nogela y
el supermercado, o jopas y la clorinda y ponos y la precio, porque Pepe la 50% menos. La UPAP precio ya manejado en de silla y coponata. De 53% más barato. UPAP silla y cotas en buta de salario. De 2.200.000 en buta. Claro, pero son productos que tienen una altísima carga de subsidio en Argentina. Claro. Y que están generando problemas en toda la región. Uruguay está preocupado porque muchísimos uruguayos van a la Argentina a hacer sus compras e incluso muchos están pensando en trabajar en Uruguay y cruzar a la Argentina para tener su vivienda, ¿verdad? Es lo que está ocurriendo. Bernardo, hubo un estudio de las centrales de trabajadores con el Centro de Documentación y Estudios del Costo de Vida, paralelo al que hacía el Banco Central, y eso tenía, digamos, encuestadores, tenía una base técnica conformada y fue muy costoso ese proyecto. ¿En qué quedó eso? Ese había terminado por falta de rubro. Eran 2 estudios que se hacían en aquel entonces, uno para el sector bancario y otro para el sector construcción. Sí. Estrictamente para el sector obrero. Y es caro ese trabajo. Y nosotros habíamos planteado, durante el gobierno del presidente Lugo, habíamos planteado la creación de un instituto de estudio permanente del salario y el costo de vida para contraponer al estudio que hace el Banco Central. Que haga su estudio, pero nosotros vamos a hacer también nuestro estudio y vamos a comparar y vamos a ver cuál se acerca más a la realidad. Y entonces en base a eso podemos discutir, pero ahora no podemos discutir porque es el Banco Central solo. Entonces el gobierno de Lugo había establecido que la Dirección de Estadística, Encuesta y Censo tenga una dependencia para hacer ese estudio, porque no podía crear otra nueva dependencia por los costos que llevaba. Entonces, cuando se iba a se hace una encuesta permanente de hogares, sí, una cosa mensual. Cuando se iba a crearse, entonces vino el golpe y se fue al diablo todo ese proyecto. Pero ese proyecto era al solo efecto de elaborar la política salarial y desde ahí estudiar la progresión del salario y el costo de vida, porque ahí lo que está el problema serio. Nosotros tenemos en este momento, por ejemplo, ligado al salario varios impuestos que no tienen nada que ver con los salarios. Indexados. Sí, está indexado al salario. El impuesto inmobiliario, sí. Todo. Y vos partís nomás de la base de que vos cometés una infracción ahí en la calle y te dice el tanto jornal. Sí. ¿Y qué tiene que ver eso? Entonces desvirtúa el reajuste del salario. ¿Eso por qué? Porque te saca otra vez ahí, como decía Parodi, te saca otra vez parte de tu salario. Y cuando vamos a suponer, los trabajadores municipales hacen alguna movilización para el reajuste salarial, le dicen, no hay mi presupuesto. A móvil me debe cobrar y nadie pipe impuestos. Además es ilegal que se suban los impuestos así arbitrariamente. Todos estos impuestos suben arbitrariamente porque ellos ligan al salario. Entonces, ellos no te dicen se aumentó el impuesto, sino que te dice de acuerdo a tanto salario, entonces el salario ahora es tanto. La unidad de medida es el jornal. Sí, el jornal. Y entonces el jornal cambia automáticamente cuando se reajusta el salario. Entonces, esto es lo que tenemos que modificar, cambiar y elaborar una nueva canasta básica. No puede pasar la canasta básica, nosotros tenemos comprobado, no puede pasar 120 productos. Mínimo 100. Máximo 120 productos de primera necesidad. Sedeco, por ejemplo, en la época en el gobierno anterior monitoreaba sobre 86 productos de la canasta básica. Y después le cortaron el presupuesto y ahora monitorea sobre 35, 36 productos o 40 productos, no sé. Pero exclusivamente monitorea sobre productos alimenticios. No entra salud, no entra educación. No entra todos los otros, nada. Y nosotros decimos que eso se tiene que eliminar. Y cuando le plantea al Banco Central esto, te dice, pero nosotros tenemos 12 elementos sobre los cuales hacemos los cálculos. Y nosotros decimos que solamente se tiene que utilizar 6 elementos que están en la ley. Salud, educación, alimentación, vivienda, vestimenta y recreación. Y ahora poder agregarle comunicación porque se utiliza mucho celular y demás. Entonces,
hasta ahí estamos de acuerdo. Y estos son los productos de primerísima necesidad. Después no hay otros. Productos suntuosos y que no, a nosotros por lo menos no nos favorece. El sector trabajador pues, vive al día y come al día, claro. Y no come otra cosa que no sea lo común. ¿Qué va a pasar, Gerardo, cuando la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determine que el reajuste es de este 5.1%, que es la inflación interanual, y que se reajusta a 130.000 guaraníes o 113.000 guaraníes aproximadamente el salario? ¿Qué van a hacer ustedes como central? Nosotros en realidad no estamos de acuerdo con los números que ellos están, lo que pretenden, ¿verdad? Lo que queremos es que haya un consenso entre la clase trabajadora, entre las centrales obreras, los sindicatos y esta gente de la comisión para poder estudiar esta situación. No sacar así por sacar, porque eso va a conllevar al próximo gobierno prácticamente a un caos, porque la gente vamos a manifestar. Entonces esto yo creo que se tiene que encarar responsablemente, ver los estudios que esta gente está haciendo. Nosotros tenemos nuestros representantes que son nuestros presidentes de las centrales obreras y ellos tienen que sentarse con los técnicos, con la gente del Banco Central, con la gente responsable del tema de la suba del salario mínimo y ponerse de acuerdo a un término que le favorezca al trabajador. Porque y facilite yo prácticamente esta comisión, este gobierno, creo que una de las personas que está prácticamente se está yendo esta administración, creo que la directora Karina, creo que sí. ya prácticamente va a venir. O sea que el próximo gobierno va a heredar este problema. Entonces hacer responsablemente esto con nuestros representantes, porque cada uno, yo tengo mi presidente Juan Villalba, por ejemplo, que está dentro del presidente de la Central Obrera, acá nuestro presidente Bernardo también es presidente de la... Ellos son nuestros representantes. Y creo que el gobierno tiene la obligación de llamarles y sentar, quedar en un término medio que le favorezcan al trabajador. Porque acá, vamos a ser sinceros, acá también con esto se busca un poquito favorecerle al empresario. Nosotros no queremos que haya nada en contra del empresario, pero tampoco queremos que se juegue en contra del trabajador. Sí, nos faltó invitar a los empresarios, pero ya los vamos a invitar para un próximo programa. Y cuando mencionás la cuestión de las centrales, yo me estoy enterando que hay una nueva central, que es la que vos perteneces, Gerardo, que es la Central Obrera y de Transporte del Paraguay. ¿Y qué fuerza tienen las centrales cuando están tan atomizadas para negociar con cualquier gobierno? O sea, ¿cuántas centrales hay ahora, Bernardo? Y yo creo que hay 5 o 6 por ahí, porque después hay centrales y centrales. Sí. Nosotros, por ejemplo, estamos nucleados 4 centrales sindicales en la mesa sindical de la CSA Paraguay. La CSA es la Confederación Sindical. Sí, de las Américas. De las Américas, donde las 4 somos afiliados. Y después está la central de Parodi, que es una central muy importante porque nuclea un sector básico como el sector transporte. Logística. Sí. Entonces, ponerle que ahora ellos están en una central, yo estoy en otra central, pero si vamos a hacer una movilización, vamos a sentarnos a conversar y a hacer juntos. No vamos a hacer separados, porque eso sería una estupidez. Entonces, vamos a tener que, y eso nos lleva a sentarnos a discutir, a conversar cuando hay necesidad de conversar. Entonces, y el sector transporte es un sector clave para una movilización importante y no podemos obviar ni desconocer. Sí. Y además no es muy nuevo tampoco su central, ya está viejo, yo creo. 4 años. Sí, para mí, digo, es nuevo, ¿verdad? Pero sí, 4 años. ¿Hay unidad de acción entonces en temas específicos? Hay unidad de acción. Siempre. Bueno, vamos a ver qué ocurre una vez que se defina con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Les agradecemos que hayan estado acá esta noche. Nosotros vamos a recibir ahora a gente del Banco Central, de la Secretaría de Defensa del Consumidor y también vamos a hablar con representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para tener toda la película completa sobre este tema que nos afecta a todos. Gracias, Bernardo. Gracias, Gerardo. Gracias por la invitación. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Seguimos aquí en Contexto. Estábamos hace minutos nada más con representantes de centrales de trabajadores
hablando sobre el salario mínimo, el costo de vida y las políticas que se tienen para hacer el cálculo y la fijación del salario mínimo. Ahora nos acompaña aquí en estudios Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fito? Muchas gracias por invitarme a tu programa, un gusto. Igualmente, gracias a vos por estar con nosotros. Y vía Zoom está en contacto con nosotros Karina Gómez. Ella es presidenta del Consejo Nacional de Salario Mínimo CONASAM. Hola, Karina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Fito. Un saludo a Miguel y también a toda la audiencia. Karina, empiezo con vos para consultarte cuándo se reúnen, cómo es el procedimiento para, digamos, dictaminar y pasar el estudio que hacen ustedes sobre el salario mínimo al Poder Ejecutivo. Bien, antes que nada, Fito, quiero contarle un poco a la audiencia cómo nace esto. El sistema de salarios mínimos está adoptado por 90 países de la Organización Internacional del Trabajo. Este sistema de salarios mínimos se fija de acuerdo a las tasas de inflación y esas tasas de inflación surgen de un acumulativo variable de los índices de precios del consumidor. En el Paraguay, así como en muchas otras regiones del mundo, este IPC es validado por los bancos centrales. En otros países como Colombia o como Brasil hay institutos de estadística que se encargan de medir la inflación y por supuesto con eso también se determina la variación del salario mínimo. Desde el año 2016 el Paraguay reajusta los salarios mínimos de acuerdo al acumulativo anual del IPC y nosotros estamos esperando ese resultado que nos debe informar el Banco Central del Paraguay a los efectos de elevar el salario mínimo a toda la población paraguaya. Una vez que el Banco Central les informe a ustedes, a partir de allí ustedes hacen una reunión, una evaluación y después pasan su dictamen al Poder Ejecutivo. Es así como decís, Fito. El Consejo Nacional de Salarios Mínimos está integrado por representantes de los trabajadores, también los representantes del sector empleador, que es una persona designada por la FETINCO, y en el caso de los trabajadores es un miembro designado por las centrales obreras. Y en mi caso, presido el Consejo Nacional de Salarios Mínimos como directora del trabajo y representante del Estado. Cuando yo reciba el informe, o el consejo más bien, hablando técnicamente, reciba la nota oficial donde se especifica cuánto es el acumulativo del índice de precio del consumidor, nosotros vamos a invitar a todas las partes a debatir y a ver el impacto en la economía nacional para después elevar una propuesta al Poder Ejecutivo. ¿Históricamente hubo algún antecedente en el que no estén de acuerdo en el Consejo, digo, del salario mínimo? Sí, en realidad esto no se trata de quién gana y quién pierde, sino que nosotros tratamos de buscar siempre es lo que sea mejor para todas las partes, especialmente para los sectores vulnerables. Y en ese sentido, sí, vamos a reconocer que en cierta manera a veces el Estado salió a favor de la propuesta de los trabajadores. Por ejemplo, el año pasado, cuando se elevó el salario mínimo de los trabajadores rurales en establecimientos ganaderos. Sí. Y bueno, y también en otras circunstancias se aplica, por supuesto, los salarios mínimos de acuerdo al IPC y bueno, ya estamos en concordancia con el sector que esté a favor de esa determinación, ¿verdad? Claro, hacía esta consulta porque me imagino siempre puede haber, digamos, tensión entre los distintos sectores y hay algún mecanismo, me imagino, para desempatar esto y para decidir cómo tiene que ser después la postura ante el Ejecutivo. Es así, Tito, porque esto también varía desde el año 2016, porque anteriormente se tenía en cuenta lo que establecía el Código del Trabajo, donde se tenía que haber un 10% de inflación de la canasta básica para poder alzar el salario mínimo. Y eso podía variar de 2 años, 3 años de diferencia. Sin embargo, a partir del 2016, con la nueva ley, el reajuste se hace en forma anual. Entonces, esa anualidad hace un equilibrio también del salario
con el costo de vida. Y bueno, eso es lo que nosotros analizamos, y también de que el salario mínimo sea justo a las actividades laborales y, por supuesto, buscar también políticas salariales que hagan que los trabajadores lleven una vida digna. Por último, te consulto, Karina, porque nos dijeron que estás a punto de entrar a una reunión. ¿Cuánto tiempo? Pero puedo quedarme más tiempo si... Genial. ¿Cuánto tiempo puede tomar, digamos, el proceso entre recepción del informe de Banco Central y después emisión de un dictamen para el Ejecutivo? Si todas las partes estamos presentes, yo creo que en el breve tiempo posible. Yo también sé que el tiempo de aplicación del salario mínimo se realiza a partir del 1 de julio, entonces tenemos todo este mes para sentarnos a dialogar con los empresarios, con las centrales obreras y también, por supuesto, con todos los actores para analizar el salario mínimo y su impacto en la economía nacional. Yo sé que no es tu área específicamente, pero lo que se cuestiona, y aquí estaban diciendo justamente representantes de las centrales obreras, es que apenas se inicia el estudio del reajuste del salario mínimo, empiezan a subir los precios y que no hay una política de control de precios. ¿Se pensó alguna vez en algo similar, por lo menos, a ese mecanismo? Sí, el Ministerio del Trabajo justamente tuvo muchas mesas de diálogo y de trabajo con otros organismos nacionales, buscando una transparencia de precios, ya sea con SEDECO, con el Ministerio de Industria y Comercio. Y bueno, y lo que se busca es hacer una contención de la inflación por el poder adquisitivo, ¿verdad? Y bueno, y ahí buscamos que no se concentre solo en la canasta básica, sino también en la política salarial. Hacemos un ejemplo claro. Si ahora atendemos a lo que el Banco Central ya preliminarmente comunicó de que el aumento del salario sería de un 5,1%, estaríamos hablando de 2.680.000 más o menos del salario mínimo para actividades diversas no especificadas, porque también tenemos otros salarios mínimos que son mucho más elevados, ¿verdad? Sí. Y ese salario no solamente conlleva lo que va a recibir el trabajador, sino también a que el trabajo sea formal, que se aporte a la seguridad social, y entonces ahí se tiene que también tomar en cuenta para el empleador el costo laboral de un salario mínimo sería más o menos 3.200.000, porque tiene que pagar el salario bruto del trabajador más el 16,5% de aporte a la seguridad social. Y bueno, y eso permite que el trabajador pueda ser beneficiario de las prestaciones del Instituto de Previsión Social, por ejemplo, y poder recibir el subsidio por maternidad, el subsidio por enfermedad, inclusive, por supuesto, cumplir con ciertas licencias en el cual van a ser remuneradas y una eventual jubilación en el futuro. Karina, ahora voy a continuar aquí. Lo quiero saludar a Juan Marcelo Estigarribia, titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor, que también se suma a la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? Muy buenas, muchas gracias por la invitación y aquí atento a lo que pueda surgir. En el bloque anterior estuvimos con representantes de centrales sindicales que cuestionaban el método de cálculo para la elaboración del índice de precios del consumidor, para saber cuál es la variación de precios mes a mes y cuál es la variación de precios interanual. Y hacían este cuestionamiento principalmente al Banco Central. Miguel, vos estás a cargo, digamos, de este estudio como economista jefe del Banco Central y escuchaste lo que decían desde las centrales sindicales. ¿Le querés responder? Sí, en primer lugar, que nosotros para elaborar este trabajo utilizamos una metodología internacional, un poco lo que hablábamos en la radio, ¿verdad? Lo importante es tener un número, pero que ese número también sea comparable. Y lo que adoptamos es la metodología de organismos internacionales como la OIT, que generalmente también está en contacto, digamos, con los trabajadores, Fondo Monetario, Banco Mundial, Eurostat, Naciones Unidas, algunas de las organizaciones que están detrás de esa metodología. Y lo aplicamos estrictamente. La última encuesta de presupuestos familiares lo habíamos hecho 2015, 2016 y la base actual del IPC es de diciembre de 2017.
Como decía justamente Bernardo, son 465 productos porque esta canasta no es una canasta básica. Es una canasta, digamos, que surge de todos los hogares que participaron de la encuesta en ese periodo que te había mencionado, 2040 viviendas aproximadamente. Y justamente son los bienes y servicios que se consumió. En realidad lo que apareció ahí fueron como 6.000 productos genéricos. Y como es difícil hacer un seguimiento a 6.000 productos a través de técnicas, digamos, de muestreo, lo que se hace es llegar a esta cifra de 465 productos. Los precios, digamos, de estos productos los buscamos en 1.300 establecimientos y cotizamos mensualmente aproximadamente 14.000 precios. O sea, con todos esos insumos es lo que nosotros elaboramos, digamos, esta variación de precios, ¿verdad? Y un poco entiendo también el sentir, digamos, tanto de Bernardo, ¿verdad?, y de los trabajadores en general, pero lo que uno siente no se resume solamente a lo que pasó en el mes de mayo, por la variación cero que ellos estaban mencionando, sino a lo que ha ocurrido desde que prácticamente empezó la pandemia, ¿verdad? Allá en marzo realmente del 2020, pero los precios empiezan a aumentar ya a partir del segundo semestre de ese año. Sí. Entonces, si uno hace... un fenómeno global. Es un de la fenómeno, inflación. así mismo, un fenómeno que no solamente ocurrió en Paraguay, y eso después quisiera utilizar también como argumento, digamos, de los resultados que nosotros tenemos, es que si nosotros tomamos la variación de precios desde marzo de 2020 hasta mayo del 2023, estamos hablando de una inflación del 20,7% aproximadamente. Y si miramos agrupaciones, digamos, que están bastante relacionados, digamos, con las personas, digamos, con lo que generalmente compramos más asiduamente, más frecuentemente. En el caso de los alimentos, para ese mismo periodo hay una variación de casi un 34-35%. Y si miramos los combustibles, que es lo que más aumentó, ¿verdad? Y ahí un poco está lo de la guerra Rusia-Ucrania, que también tuvo efectos, digamos, en los precios del petróleo. Estamos hablando de una variación entre 44 y 45%, ¿verdad? Entonces, lógicamente, esas variaciones, esa mayor frecuencia de aumentos, hace también que la gente tenga una mayor percepción, digamos, de lo que es la inflación. O sea, yo comparo mi salario desde la última vez que tuve un reajuste y ese es el cálculo que hago. Así mismo. No lo hago del mes pasado o del mes anterior, mes a mes. Yo hago una comparación histórica de cuánto compraba hace 3 años y cuánto compro hoy. Así mismo, porque no solamente los niveles de precios hoy te afectaron, sino los que prevalecían, digamos, en un periodo donde justamente, como mencionaba Fito, hiciste tu ajuste y a partir de ahí empezás, digamos, de nuevo a medir, como un poco ocurre, digamos, ahora con el tema del salario mínimo. Entonces, si miramos eso, pero también pensamos en otros rubros que nos han aumentado de precio y ahí están los servicios. Recordemos que los servicios, digamos, aumentaron un poco. ¿Por qué? Porque recordemos que las medidas de la pandemia fueron confinamientos y fueron cierres de negocios. Los más afectados fueron los servicios. Entonces veíamos restaurantes, digamos, que dejaron de operar y de personas que trabajaban en ese restaurante que se fueron justamente a producir lo que ellos sabían, comida, por lo tanto había muchos servicios, digamos, de comida, pero también la competencia hizo y también las condiciones, digamos, que esos precios no aumenten mucho. Por lo tanto, si tomamos los bienes, pero también los servicios, es ahí donde vemos este 27, que igual es un número bastante importante, ¿verdad? Entonces, un poco eso, defendiendo, digamos, lo del mayo, ¿verdad? Que si nosotros miramos incluso los datos de SEDECO, nosotros solemos mirar, comparar, porque siempre están comparando, digamos, eso, y lo mensualizamos porque ellos lo realizan en forma semanal. Vemos también que mayo contra abril hay productos, digamos, dentro de la canasta que también se redujeron de precio. Si miramos los datos de la FOC, que son
que es una organización internacional que también publica precios de alimentos, estoy hablando de aceite, azúcar, carne, leche, no, a nivel internacional, a nivel internacional, lo que vemos es también que los precios de los alimentos que estuvieron subiendo mucho en el 2020, 2021, a finales del 2022 empiezan a reducirse y hoy en términos acumulados dentro del 2023 los alimentos, esa canasta digamos internacional cayó aproximadamente entre un 3-4% y en forma interanual casi un 20%. O sea, es decir, lo que estamos viendo hoy con los alimentos en Paraguay y con los combustibles es algo que estamos viendo a nivel mundial. Los precios de los combustibles están retrocediendo y en los precios de los alimentos también, ¿verdad? En el caso de Paraguay, los alimentos no tanto como lo que muestra justamente estos resultados de la FAO. También quisiera hacer referencia a otra cuestión que había dicho Bernardo, ¿verdad? En el sentido que el Banco Central no tiene nada que ver con la política salarial y es así. El Banco Central no tiene nada que ver con la política salarial. Estamos, digamos, o somos responsables de la estabilidad monetaria y financiera, pero ¿qué pasa? Que el índice tiene, aparte, digamos, de guiar nuestra política monetaria, tienen otros usos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, usamos el índice, los precios realmente, para, por ejemplo, elaborar las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales, hay valores nominales en las cuentas nacionales y valores reales, y llegamos al valor real justamente a través de la deflactación de algunos precios, digamos, porque lo que necesitamos saber de la actividad económica es cuánto crece en términos de volumen, en términos de cantidad y no solamente en términos de precio, porque entendemos que si hay un aumento de 10% y la cantidad, digamos, no cambia, realmente no tenemos más bienes y servicios en la economía, sino que son simplemente más caros. Si hubiera otra institución que se encarga de hacer el índice de precios para el salario, igual ustedes tendrían que hacer este estudio para otros elementos que utilizan en el Banco Central, para otros estudios que hacen en el Banco Central. Así mismo, porque tenemos estas otras funciones. Ahora, la función que nos liga, digamos, a este tema salarial, realmente esta función de reajuste que tiene el índice, ¿verdad? Y también mañana Fito cambia la ley, ¿verdad? Y dice, el salario mínimo se ajustará con cualquier otra variable menos el IPC, ¿verdad? O sea, claro. Igual, o sea, es simplemente una de las funciones que tiene, ¿verdad? Y además también nosotros necesitamos tener la mayor cantidad de bienes y servicios, ¿verdad? Lógicamente siguiendo esta metodología, pero yo entiendo Bernardo quiere algo más pequeño. Nosotros tenemos publicado, digamos, los precios, digamos, dentro de la página web del banco. Por rubro. Por rubro, sí. ¿Verdad? A nivel de ítem, ¿verdad? Y recordemos también que el salario mínimo no lo paga el Estado, o sea, lo paga una empresa, ¿verdad? O las empresas en general, ¿verdad? Entonces también uno puede querer que ellos ganen mucho más, digamos, pero el tema es si la empresa está en condiciones de pagar ese salario, ¿verdad? Entonces ahí es una cuestión también que podía derivar en pérdidas de empleo en la medida que alguna empresa no pueda hacerse cargo de esos costos. Entonces hay mucho de eso también. Y lo último que quería mencionar respecto a este tema es que el banco no tiene nada que ver con el nivel tampoco del salario mínimo. En algún momento probablemente haya habido, y allá creo que, en un momento, Fito, yo creo que fue allá por 1940, 1950, se juntaron y dijeron, bueno, vamos a ver cuánto tiene que ganar un trabajador en forma mínima. Estos son los productos que consume y llegaron a un número, hay un valor, ¿verdad? Sí. Pero a partir de ese momento, ese valor simplemente se ajustó, digamos, con el índice. O sea, nosotros aplicamos esta variación al salario mínimo, también hay contratos que ganan más que el salario, que utilizan también, digamos, este IPC. Y yo sé que, porque regularmente recibo también del sindicato de periodistas nota donde dice cuánto fue la variación. O sea, no solamente el mínimo se ajusta, pero en el caso de lo que no es salario mínimo, generalmente lo hacen de mutuo acuerdo. Claro, o sea, una negociación. En una negociación dice, bueno, vamos a usar el IPC como factor de reajuste, ¿verdad? Justamente por este uso que tiene, ¿verdad? Si nos fijamos también en el salario mínimo legal, sin hablar del nivel, porque nosotros no tenemos nada que decir del nivel, el salario mínimo probablemente desde marzo 2020 hasta mayo 2023, bueno, ahora va a ser hasta mayo 2023, probablemente haya sido el salario que más se ajustó, ¿verdad? Si uno mira el salario mínimo en marzo del 2020,
y lo compara con el nivel que tiene hoy, estamos hablando de que aumentó en 16,5% aproximadamente. Ahora, la pregunta es, ¿los otros salarios se ajustaron en ese monto? Y no, ¿verdad? Porque esto es por ley. Lo otro hay que negociar únicamente entre partes, ¿verdad? Ahora, Juan Marcelo Estigarribia, titular de SEDECO, ustedes tienen un estudio también de precios de la canasta básica. ¿Cómo surgió eso y cuál es la metodología que utilizan? ¿Cuántos ítems tienen en cuenta y de qué rubros principalmente? Sí, la canasta básica de alimentos tiene una antigüedad que data del año 2014. Ya se habían hecho con 32 ítems, 32 productos que eran de uso esencial en los hogares paraguayos, y en el año 2018 nosotros elevamos eso a 60 ítems, que es lo que hoy actualmente se está haciendo un relevamiento en supermercados de capital y del área metropolitana. De esos 60 ítems están clasificados en productos panificados, cárnicos, lácteos, productos a granel, productos de almacén, productos domisanitarios, productos de aseo personal y frutas y verduras, que fue hecho en base a una consulta que habíamos hecho a unos estudiantes de universidad de qué productos no pueden faltar en sus hogares y qué productos consideran ellos de uso diario en sus mesas. O sea, hicieron también una metodología similar. Primero una encuesta y sobre esa encuesta la elaboración de los productos, digamos, los ítems que iban a hacer el monitoreo. Así mismo es. Y la metodología que usamos en realidad es una metodología un poco ecléptica, ¿verdad? En el sentido de que es una metodología que solamente la decidimos ahí en la SEDECO. Lo que hacemos es publicamos los precios que encontramos en góndola, los precios a consumidor final de cada ítem, y eso señalizamos en un color verde el precio más barato que conseguimos en esa semana. Los informes de canasta básica son semanales y se publican en verde los precios más baratos. Y al final de cada columna hay el precio más barato que encontramos en la semana y el precio más caro. Entonces, lo que queremos garantizar con este tipo de información que damos a los consumidores, primero es la libertad de elección, que el consumidor sepa que en un radio determinado puede conseguir ese ítem a ese precio, o si no está cerca de ese radio, por lo menos tener un comparativo de a cuánto se está vendiendo lo más barato y a cuánto lo más caro, ¿verdad? Entonces, esa también es una de las finalidades del informe, y por sobre todas las cosas garantizar el derecho a la información de los consumidores. Por eso es que esos precios están a consumidor final. También los cuadros detallan el nombre del proveedor, su ubicación, en qué ciudad, en qué dirección están ubicados, para que el consumidor pueda acudir también a esos sitios. O sea, ustedes lo que buscan es, digamos, información para el consumidor, no necesariamente hacer un índice de variación semanal. Asimismo, nosotros buscamos que el consumidor tenga información. De hecho, no tenemos expertos para hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Ya no, a veces muchos colegas preguntan a qué se debe que subió, que bajó, pero ese tipo de estudios ya no lo hacemos nosotros. Si bien los expertos manifiestan sus pareceres con relación a cómo se mueve el mercado, pero no tenemos expertise en esa situación. ¿Y ustedes verifican también, digamos, algunos de los ítems que ellos utilizan semanalmente? ¿Hacen un acumulado mensual? Exacto, porque como justamente se menciona, ¿verdad? Los analistas usan esos datos de SEDECO, ¿verdad? Para justamente compararlo en el tiempo, ¿verdad? Pues yo entiendo, digamos, que la utilidad principal, digamos, los datos de SEDECO es ver en forma espacial dónde el producto es más barato, ¿verdad? Pero evidentemente si uno quiere comparar en el tiempo, necesitan, digamos, que el producto sea el mismo para garantizar la comparabilidad y que provenga del mismo establecimiento también, porque en todos los establecimientos no hay siempre un mismo precio, ¿verdad? Sino varía. Entonces las variaciones pueden responder a que no es el mismo producto o que ha cambiado el establecimiento. Por eso yo veo más lo de SEDECO, la mayor utilidad es ver en forma espacial dónde, digamos, puede conseguir el mismo producto a, digamos, a menor precio. Karina está todavía con nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Karina, ¿me escuchás? Sí, ahí estás. Karina, ¿estás escuchando, digamos, cómo hay distintas metodologías para hacer
estos estudios de precios principalmente, y vos estás en la dirección del trabajo y entendés también lo que plantean las centrales sindicales, los trabajadores, los obreros. ¿Qué se puede hacer en el futuro, digamos, para mejorar la calidad de vida de los trabajadores con el salario mínimo? Que el salario mínimo, hay que decirlo, es lo básico para sobrevivir, no es un salario que permita, digamos, un desarrollo de toda la familia y mejorar la calidad de vida. Es supervivencia el salario mínimo. Así, Fito, y así como lo dijo Miguel, el Banco Central del Paraguay es uno de los órganos que tiene nuestro país para fijar las tasas de inflación para que justamente el salario mínimo se vaya readecuando. No hay que tenerle miedo al IPC porque esta metodología es utilizada en todos los países del mundo. Solamente que varían si son los bancos centrales los que van a determinar esa tasa o algún instituto o algún otro centro de estadística. Entrando a detallar de qué podemos hacer como Estado para poder justamente promocionar primeramente que el salario mínimo es un piso salarial. Es la base que se tiene que tener en cuenta para negociar una actividad laboral, que es lo mínimo que se tiene que pagar para que el trabajo sea digno y una remuneración sea justa. Lo que pretendemos siempre es que el salario no solamente cubra las necesidades de alimentación, sino también las necesidades de transporte y de cubrir los servicios básicos. Y para ello tenemos que trabajar con otros organismos del Estado, como lo venimos haciendo, para justamente que la política salarial sea efectiva, de que no solamente el trabajador tenga sus ingresos económicos del salario, sino también reciba sus asignaciones familiares, tenga seguridad social, pueda obtener algún beneficio adicional en los contratos colectivos y condiciones de trabajo. O sea, hay muchos factores que podemos usar en beneficio justamente de promover un ingreso mejor para los trabajadores. Miguel, ¿podés explicarnos cómo se elabora, digamos, el costo de vida y los principales rubros que tienen en cuenta? Explicaste la cantidad de ítems, cómo se inició esto, pero normalmente la gente quiere saber cómo es posible, digamos, que si yo noto que creció tanto el costo de lo que yo compro, no se refleje eso en el costo de vida del Banco Central. Yo creo que hay una confusión, Fito, en el sentido de que nosotros queremos tomar el concepto de inflación al asimilar, digamos, el concepto de nivel de precio, ¿verdad? Porque cuando yo hablo de 0% de inflación, no estoy diciendo que los precios, digamos, no variaron o no subieron o digamos, o se redujeron, ¿verdad? O sea, yo lo que estoy diciendo es que esa canasta, ¿verdad?, en promedio tuvo una variación cero, pero justamente ahí nosotros en el informe que damos mostramos que hay ciertos alimentos, digamos, que han aumentado de precio. Lo que me viene a la cabeza en mayo, por ejemplo, el tema del cerdo, ¿verdad?, que está aumentando de precio. Y también hay una explicación para eso, en el sentido que el cerdo ahora tiene un nuevo mercado. Sí, de exportación. De exportación, ¿verdad? Y justamente esa mayor demanda externa hace que el precio suba. Por lo tanto, si el precio externo está más alto, o sea, para vender el producto internamente, el precio también tiene que subir para que tenga, digamos, igual la rentabilidad, ¿verdad? Y eso yo creo que es algo tampoco que, o sea, no nos tiene que dar temor, ¿verdad? Lo mismo pasó con la carne, ¿verdad? Me acuerdo allá por 2007 que empezamos a exportar, subió el precio, ¿verdad? Y se había mencionado que, bueno, esto va a llegar a 60, 70 mil ya en ese año, ¿verdad? Y sin embargo lo que vimos fue que ese precio lo que hizo fue atraer, digamos, mucha inversión en el sector, ¿verdad? Y también hizo que las otras carnes, ¿verdad?, aumente la demanda por las otras carnes y vimos un desarrollo, digamos, de todo el mercado cárnico de bovinos, lógicamente, pero también de porcino, de aves. Me acuerdo que antes, digamos, el pollo se comía solamente domingo, hoy ya es un alimento, digamos, de todos los días. Y también la forma de presentación del pollo, que antes era entero o trozo, sí, ha cambiado totalmente. Entonces hay una dinámica bastante importante y un desarrollo, digamos, de la industria que
en ese caso no se puede hablar de inflación, sino de cambios en precios relativos. O sea, hay un producto que sube porque la gente desea más ese producto y lógicamente aumenta de precio, pero el aumento de precio hace que se quiera invertir justamente en el sector. En Argentina, por ejemplo, no ocurre eso porque aumentan los precios debido a otros motivos, ¿verdad? Y un poco ahí retomo el tema de Bernardo. O sea, nosotros no tomamos esos precios de Clorinda, ¿verdad? Pero lógicamente estos productos son una competencia para lo que se comercializa internamente. Y lógicamente si yo por mis costos tengo que aumentar un 15, 20%, probablemente tengo que fijarme en el precio que se vende en frontera, porque si fijo en ese precio, le doy ese aumento, probablemente me quede sin mercado, ¿verdad? Entonces, de alguna forma alinea los precios, pero no es algo permanente tampoco eso, ¿verdad? Recordemos que Argentina tiene una inflación de casi 120%, ¿verdad? El número de pobres aumentó muchísimo y generalmente esto responde a la devaluación de su moneda que rápidamente se contrarresta con estos aumentos de precios, ¿verdad? Entonces... Aguantame un ratito ahí, Miguel. Le quiero despedir a Karina, que bueno, tiene compromisos asumidos con anterioridad. Gracias, Karina, por acompañarnos esta noche aquí en Contexto. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, vamos a estar esperando la reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos para transmitir el reajuste salarial que se va a dar para el próximo año. Gracias, Karina. Nosotros vamos a hacer una pausa y seguimos enseguida aquí con Juan Marcelo Estigarribia de SEDECO y Miguel Mora de Banco Central del Paraguay para hablar del costo de vida, inflación y todo esto, cómo nos afecta al bolsillo. A la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto hablando del método de cálculo para el índice de variación de precios en la canasta del consumidor. Estamos hablando de inflación, estamos hablando del salario mínimo. Y nos acompañan en este bloque Miguel Mora, economista jefe del Banco Central, y también Juan Marcelo Estigarribia de la SEDECO. Decías, Juan, que ustedes empezaron esto en el año 2014, después aumentó un poco en el año 2018, pero ¿tiene algo que ver, digamos, con los reclamos que hacen los consumidores, que hacen, digamos, los usuarios a la SEDECO, o es directamente un estudio que ustedes hacen para brindar un servicio? No, esto es transversal, tiene que ver mucho con la queja de los consumidores con relación a los precios. Si bien sabemos que el mercado aquí no tiene la regulación de precios, pero sí está garantizado el derecho a la información de los consumidores. Entonces, en afán de cumplir con ese precepto es que nosotros tomamos estos datos y publicamos estos precios semana a semana. Entonces, con eso hacemos que los consumidores por lo menos tengan una fuente donde acudir para saber este tipo de información que es muy importante porque cuando vamos a los tipos de comercio adquirimos necesariamente cualquiera de estos 60 ítems, ¿verdad? Y lo importante que tiene también esto a raíz de la ampliación que habíamos hecho a 60 ítems es que también vimos y pusimos dentro de la lista, por ejemplo, sustitutos, ¿verdad? También dimos la posibilidad de que el consumidor pueda consumir diferentes tipos de verduras o diferentes tipos de carnes también, como para poder tener elecciones, ¿verdad? No solamente el tipo de carne vacuno, sino también da la posibilidad de ver aquí en esta información la carne porcina, la carne aves y así en las presentaciones que se dan, ¿verdad? Esto trae una información ya sea también por la presentación de cada ítem, por unidad, por docena, por kilo, por litro. Entonces, ese tipo de información también consideramos nosotros muy relevante para que los consumidores tengan en cuenta al momento de hacer una lista de compras o al momento de acudir a un centro para abastecerse de estos bienes. Y nos decían más temprano los representantes de las centrales obreras que algo que se repite periódicamente es que cuando se anuncia el estudio del reajuste del salario mínimo empiezan a subir los precios antes que se dé el reajuste. ¿Ustedes observan eso en el estudio que hacen? No, en realidad ese tipo de análisis no lo hacemos, pero sí tenemos una línea de tiempo que nos puede dar esa información, ¿verdad? De acuerdo a los datos que recabamos, ¿verdad? Pero ese tipo de análisis no lo hacemos, pero eso es una queja muy recurrente cuando se da este tipo de anuncios, ¿verdad? No solamente el salario, cuando sube el combustible, o sea, también esa es una queja que se da dentro del ámbito de consumidores. Más temprano me decías, Miguel, el fenómeno de la inflación, que fue un fenómeno mundial a causa de la pandemia, después también tuvo un reflejo en,
digamos, una desaceleración de esa inflación y que también se está dando a nivel mundial. Contanos un poco sobre eso. No, y justamente es otro de los factores, digamos, que respalda un poco el cálculo que se hace, en el sentido que hoy día hay mucha sincronización, ¿verdad?, en términos de variaciones de precios, incluso de actividad económica, ¿verdad? Recordemos simplemente la pandemia, en marzo del 2020, con las medidas de confinamiento, casi todos los países cayó, digamos, su PIB. Y en ese momento, digamos, dado que hubo una interrupción de la oferta, pero una caída mucho mayor de la demanda, porque menor oferta significa menores ingresos, y también la expectativa de no saber qué pasa hizo que la demanda se deprima, y ese primer semestre más o menos lo que vimos fue una deflación, ¿verdad? Me acuerdo que la inflación en el semestre estuvo casi un 0,4, 0,5%. Y a partir del segundo semestre empieza a aumentar, ¿verdad?, con las medidas de estímulo, ¿verdad?, que desplegaron los países, tanto del lado monetario como del lado fiscal también. Pero ahí justamente ocurre otra cosa, que fue lo que se conoció como las disrupciones, digamos, en la cadena de suministro, y eso hizo que la oferta no pueda reaccionar mucho más rápido a la demanda y empezaron a subir los precios. Ese año terminamos 2,2 en el 2020, al año siguiente la inflación fue de un 6,8%, y cuando nosotros esperábamos ya que los precios empiecen a reducirse, se produce la guerra de Rusia-Ucrania, sube el precio del petróleo, y a partir de marzo 2022 empieza a subir otra vez la inflación, que terminamos en 8,1%. Lo que se ve es que toda esta tendencia de los precios también se ve en los países de la región, principalmente aquellos países que tienen políticas macroeconómicas sólidas y que su Banco Central está enfocado también en la estabilidad monetaria, que tienen el mismo comportamiento. Hoy día, digamos, Chile está también por encima de sus metas, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Alemania, pero lo que se ve últimamente es que los precios se están desacelerando, ¿verdad?, que la inflación se está reduciendo y paulatinamente, digamos, los niveles o las variaciones de precios están tendiendo hacia las metas de los países. Eso mismo se ve en Paraguay, como mencionaba, en la región y en el mundo. ¿Ustedes ven también, aunque no hagan, digamos, el comparativo, ven también una desaceleración? Sí, también vemos que se está experimentando ese fenómeno, o por lo menos hay un estancamiento dentro de los precios que encontramos en góndola, ¿verdad? Si bien hoy un consumidor, de acuerdo al radio donde se mueva, puede encontrar precios más baratos, más caros, pero sí los porcentajes que dan los números de los reportes en las últimas semanas están dando porcentajes mínimos de aumento, y hay como esta estatización, como que quedó más estable un poco en estos últimos tiempos. Sí, voy a la página de la SEDECO. ¿Cómo encuentro este estudio semanal que hacen ustedes? Sí, esto estaba ubicado en dos partes. Ingresar a la página de SEDECO, www.sedeco.gov.py, está en la sección de noticias, eso está semana a semana se actualiza, o al link de publicaciones, y ahí está el monitoreo de canasta básica, ahí está el histórico del año 2014, hasta hoy está cargado hasta el primer trimestre del año 2023. Y en el caso de Banco Central, ¿dónde encontramos la variación de precios? Sí, también en la página web del banco, bcp.gov.pi, ahí, digamos, hacia el lado izquierdo, hasta la pestaña de estadísticas económicas, de vuelta, digamos, despliega una ventana de estadística económica, y ahí están los precios, digamos, las variaciones de precios de las 12 agrupaciones. También está, digamos, la serie histórica, tenemos precios desde 1950, digamos, en adelante a 4 agrupaciones. Y también cuando se publica en la parte de noticias económicas, está también ahí tanto el informe como la presentación, digamos, que realizamos regularmente en forma mensual. Y también al empezar, digamos, la primera pestaña está el calendario de publicaciones, y ahí también se detalla en qué momento estamos publicando cada uno de los indicadores, además del índice de precio al consumidor. Vamos a hacer una pausa breve y después quiero que me hables un poco de cómo Paraguay tiene estos números macroeconómicos que, bueno, a veces no se reflejan en la economía de una familia, pero comparado con otros países, todos nos toman como ejemplo, ¿verdad? Y quiero hablar un poquito de eso a la vuelta de esta pausa.
Comprando tu suavizante Kinder, recibís 2.000 guaraníes de regalo. Aprovecha esta promo, válida con todas las líneas telefónicas. Solo tenés que enviar el código impreso por la botella al 88300. Suavizá, perfumá y ganá con Kinder. Doctor, me recomendaron un antioxidante. ¿Para qué sirve? Los antioxidantes previenen los daños ocasionados por los radicales libres que afectan el ADN de las células. ¿Y esto puede causar enfermedades? Claro. Esto puede traer envejecimiento prematuro que se observa en la piel, altos niveles de colesterol o riesgo de diabetes. Por eso, yo recomiendo Superan. Superan contiene resveratrol, un potente antioxidante que previene estos problemas. Superan, tu decisión de hoy, tu salud del mañana. Calidad Gramón. Que abre paso el jugador estrella, se siente la efervescencia del partido. Rodea la zona por fuera con movimientos muy precisos. Vitamina C, vitamina D y zinc ya están en la línea de tiro. Ya vemos al jugador en posición de lanzar. El triple de cada día es la jugada que da ventaja a tu vida. Vitamina C Triple Inmunidad es un producto de Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias. Con Epagram, disfruta todo lo que quieras. Evita la pesadez. Calidad Gramón. Final del programa, estamos con Miguel Mora, economista jefe del Banco Central, Juan Marcelo Estigarribia, titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor, SEDECO, y le preguntaba a Miguel antes de ir a la pausa, pese a que todos nosotros vemos, digamos, que nos cuesta comprar lo mismo cada semana o cada mes en el supermercado, nos toman en la región como un ejemplo de estabilidad económica. Decías, 8.1% fue una inflación altísima para nosotros y comparás con Argentina y tienen más del 100% de inflación en un proceso súper inestable. ¿Cómo se logra esta estabilidad? Yo creo principalmente, ¿verdad?, enfocándose en los objetivos, ¿verdad? En el caso del Banco Central, su objetivo principal es la estabilidad monetaria. Y en esto estuvo trabajando, digamos, desde el 2002, 2003 más o menos, intentando, digamos, inicialmente adoptar un esquema que se denomina esquema de metas de inflación, donde el Banco Central da, digamos, una meta de inflación y mueve todos los instrumentos que tiene a su disposición para cumplir con esa meta. Anteriormente la meta no era una meta explícita, a partir de ese momento la meta fue explícita. E inicialmente dijo, bueno, la meta que tengo es de un 5% de inflación, y se trabajó, ¿verdad?, en eso hasta el 2011, donde en el 2011 se adopta formalmente el esquema, y cuando eso nosotros habíamos ya logrado reducir digamos, la media de la inflación, ¿verdad?, que históricamente estuvo en un 13%, eso contando desde 1950, y lo fuimos reduciendo, digamos, hacia el 5%. Y lo otro es también, ¿verdad?, que a pesar, digamos, de que el historial de inflación de Paraguay es bajo desde la creación del guaraní, de hecho nosotros tenemos una de las monedas más antiguas, sí, que hace poco cumplió 80 años, nunca le sacamos un cero, nunca modificamos, y un poco eso también te refleja la estabilidad monetaria, digamos, del país. Pero el problema de Paraguay también en esos periodos era su variabilidad, o sea, podíamos tener una inflación de 2, pero después 7, ¿verdad? Después otra de bajo y alto, ¿verdad? Entonces lo que logramos también con este esquema es estabilizar esa variabilidad. O sea, en promedio, la inflación hasta antes de la pandemia estuvo casi un 3,7%, y eso también nos posibilitó reducir la meta de 5, digamos, a 4,5, y hoy está en 4, ¿verdad? Un poco se detuvo esto porque la idea que tienen las autoridades es converger hacia un 3, que es más o menos el estándar
de la región, ¿verdad? Y lo otro también es que se realizaron reformas en la parte fiscal con la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas cuestiones? O sea, uno controla la inflación y también se compromete con un déficit, digamos, del 1,5 limitado. Entonces, eso es lo que atrae, digamos, a los inversionistas internacionales. Ellos necesitan, digamos, un lugar donde, en primer lugar, haya estabilidad macro. En segundo lugar, los costos sean bajos, el impuesto en Paraguay es bajo, hay energía, digamos, de sobra, digamos, como para desarrollar industria, y la mano obra, como menciona el MIT, no es la más calificada, pero es altamente entrenable, y hay industrias que se han instalado sin tener la mano obra, pero claro, se preparó y hoy forman parte. Entonces, eso es lo que atrae Paraguay. Y esta atracción no solamente es de ahora, sino incluso más atrás, pero que ha aumentado por la situación también que tenemos en la región, ¿verdad? Gobiernos que no son muy de promercado, ¿verdad? Y eso también ha impulsado a muchas empresas a buscar Paraguay. Nosotros regularmente nos reunimos con inversionistas, digamos, internacionales. Hasta hace poco estuvo justamente gente de Bolivia, ¿verdad?, preguntando acerca de Paraguay, de las características, ¿verdad?, de cuál es la proyección, digamos, que se tiene de Paraguay en términos de inflación, en términos del producto. Hay empresas, digamos, que se están radicando, desarrollando nuevas industrias, el caso de la celulosa, ¿verdad?, el caso, digamos, del hidrógeno verde. O sea, hay muchas empresas que están con planes concretos ya de radicación y otras, digamos, que están con planes también de llegar. O sea, lo que se ve también, de acuerdo a los datos de inversión directa extranjera, es que muchas empresas brasileras han aterrizado. Generalmente las empresas líderes hacen estudios de Paraguay y generalmente la segunda líder automáticamente, si esta aterriza, ya viene detrás porque evidentemente implican ventajas comparativas, ¿verdad? Sí, hablábamos en la semana pasada con un arquitecto que, bueno, va a ser el líder, el jefe de una inversión que se va a hacer en Alto Paraná, y él nos decía: la inversión principalmente es de Alemania, y nos sorprendió a todos al hacer la consultoría que no se conozca Paraguay por las ventajas que tiene Paraguay, decía. Y tiene mucho que ver, te quiero preguntar, Juan, tiene mucho que ver también el desarrollo y la calidad del servicio en nuestro país. ¿Es algo que ustedes ven en Sedeco, digamos, la queja de los usuarios respecto al servicio, a la calidad del servicio? Sí, por sobre todo, eso es algo constante, ¿verdad? Los consumidores también son más exigentes hoy día. Hoy hay mucha información, hoy uno accede en el celular a ver cómo está el servicio en cualquier país del mundo y lo compara, ¿verdad? Incluso traen también analogías, ¿verdad? Cómo se resolvió un caso de tal rubro en tal país. Entonces, como que exigen también ese trato, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, nosotros queremos también que los proveedores otorguen productos de calidad, servicios de calidad. Es por eso que también muchas veces hacemos el tipo de trabajo de promoción y educación con ellos, ¿verdad? Por sobre todo el consumidor hoy, después de lo que pasó con pandemia, por sobre todas las cosas, tiene un comportamiento distinto, ¿verdad? Hoy es más previsor, no es tan aventurero, hoy hace su compra y ya no adquiere una bolsa, ya compra lo que va a usar en la semana o lo que va a usar en el día. Y así va también buscando ventajas con relación, por sobre todas las cosas, todavía algo que marca mucha tendencia es el precio. No la calidad, sino el precio también, ¿verdad? Y nosotros consideramos que a través de estas señales que damos también queremos generar competitividad dentro del mercado, dentro del sistema, para que también los proveedores den ventajas o den más facilidades a los consumidores al momento de perfeccionalizar el acto de consumo. Bueno, nos quedan unos minutos finales, Miguel, si querés agregar algo. Sí, o sea, un tema, digamos, de lo que mencionó Bernardo, él habla de un estudio, digamos, en donde tiene, digamos, un resultado, ¿verdad?, en los niveles de salario mínimo legal que había mencionado, ¿verdad? Yo no sé si él se está refiriendo a un estudio, principalmente yo lo había visto cuando esperábamos que la inflación alcance un 10% para realizar el ajuste. Lo que en ese momento se hacía es comparar
contra el salario real, salario mínimo legal real más alto, digamos, de la serie, que creo que se veía ya por el año 88, 89, donde alcanzó un pico, empezó a bajar, que fue un año también donde hay que mencionar que se otorgó 3 ajustes, digamos, en ese mismo año, ¿verdad? Entonces eso elevó el salario real. Contra eso me acuerdo que se llegaba a una pérdida de 10, 15, ¿verdad? Cuando se esperaba el 10%, pero estuvo haciendo el mismo cálculo y hoy creo que está 9,5 contra ese nivel más alto, ¿verdad? Entonces yo no sé si se refiere a eso, pero con ese porcentaje a mí no me da estos 3.500.000 que se dice, pero nos gustaría ver justamente ese trabajo, puesto que él había mencionado que son con datos del Banco Central. ¿Ustedes están abiertos a reunirse Siempre con las centrales sindicales y ver ese estudio? Sí, siempre nos reunimos, ¿verdad? Con Bernardo, ¿verdad? Y con los anteriores, digamos, representantes, o sea, nosotros siempre estamos abiertos. Juan, ¿algo final? Sí, por sobre todas las cosas, el rol que nos toca a nosotros es regular un poco las relaciones de consumo y por sobre todas las cosas queremos generar ese nivel de competencia para que los consumidores salgan gananciosos, ¿verdad? Hoy día vemos que el mercado está muy concentrado en ciertos proveedores, pero lo que queremos también es garantizar esa libertad de elección de los consumidores y por sobre todas las cosas tratar de ser proactivos, ¿verdad? No tratar de ser preventivos y por sobre todas las cosas garantizar todas las herramientas de facilitación a los consumidores para que puedan también conocer y saber con quién están contratando. Hoy día tenemos muchas resoluciones que hemos sacado para que proveedores adecuen protocolos en beneficio de consumidores, que son resoluciones que hacemos aquí nacional, no es que traemos un enlatado y decimos, mira, esto se está haciendo en tal parte del mundo y acá ¿por qué no hacemos? No, son resoluciones que están dentro de nuestro ámbito y con experiencia propia. Entonces, ese tipo de iniciativas también creemos que es sano para la libre competencia y por sobre todas las cosas en beneficio de consumidores. Cualquier reclamo que vaya a hacer un consumidor tiene que tener la factura. Así mismo es. Nosotros, la factura por 2 motivos. Primero, porque legitima al consumidor, porque eso tiene una denominación y un nombre. Y segundo, porque con ese acto estamos contribuyendo a la formalización del mercado. Entonces, esos son requisitos fundamentales para iniciar un reclamo. Juan, Miguel, gracias por estar con nosotros esta noche. Nosotros vamos a seguir hablando sobre este tema en los próximos programas. Vamos a invitar a otros gremios también a que participen de este debate. Y nos despedimos por esta noche. Mañana va a estar con ustedes aquí en Contexto Estela Ruiz Díaz. Muy buenas noches.